Vamos a adentrarnos ahora en la constelación familiar individual. Al representante, o sea, aquella persona que va a ser representado en el campo por una figura, lo va a elegir el consultante, o sea, la propia información familiar que tiene la persona que se conecta con esa familia, por supuesto, energéticamente hablando, pero que tiene que ver con su propio campo mórfico de información. Entonces, lo que hacemos es bajar esa información y la persona se conecta con lo que ella considera desde el inconsciente que hay un bloqueo o un desarreglo en cuanto a los roles personales. Entonces entendemos mucho que lo que hay desorganizado es una información que nosotros no podemos completar solos, que se completa mediante este ejercicio que de otra forma sería muy difícil de alcanzar. Entonces ahí empezamos a comprender de dónde viene, conectado con un pasado familiar, pero el pasado, como en el inconsciente mismo, no existe, entonces siempre va a estar en el mismo presente. Y empezamos a entender que eso, cuando se ordena, donde por más dolorosa y frustrante que sea una experiencia, siempre tiene algo positivo que contarnos. Entonces empezamos a darnos cuenta con este sistema de la constelación que cuando una persona viene a consultarnos, a pedirnos ayuda, lo que está haciendo es decirnos: hay una parte de mi vida que no está bien. Puede llegar a ser porque hay una enfermedad, como en el caso de mi familia, donde había muchas enfermedades, pero el insomnio nos marcaba a todos. No está funcionando, por ejemplo, tiene dificultades en la parte relacional, hay trastornos emocionales, como por ejemplo la ansiedad, el miedo. El miedo determina muchísimo estrés, al igual que la ansiedad, y el estrés es causante del 85% de las enfermedades físicas. Entonces empezamos a concatenar todo y darnos cuenta que mucho, por ejemplo, era un ciclo que se repetía de generación tras generación, hasta que aparece una oveja negra y rompe todo el sistema, ¿no? El proceso de la constelación individual tiene en cuenta al individuo como un ser sistémico social, como así la técnica de la bioneuroterapia, donde entendemos que este ser integral no es un ojo, un brazo, una pierna, sino que tiene una parte física o biológica, una parte mental o psicológica, una parte emocional, pero también una parte energética espiritual. Entonces, no solamente como ser individual, sino que está conectado con muchos sistemas y que genera roles, representaciones en esos sistemas. Entonces nos damos cuenta que cuando ha habido un rol o una representación en el sistema transgeneracional que no ha podido completar lo que venía a completar en esa existencia, se repite en otro ser generaciones más abajo, ¿no? Y entonces aparecen acá los delirios psicóticos en niños, donde en 1970 la doctora Anselin Schutzenberger y otros psicólogos y psiquiatras comenzaron a darse cuenta que esos delirios no eran de esos niños, solamente eran representaciones, porque esos delirios realmente habían estado en sus abuelos o bisabuelos. Entonces, hasta 4 generaciones adelante nos acontece esa información genética, y la epigenética es la que nos trae justamente esta información, donde se graba tan fuertemente en los gametos, tanto los óvulos como los espermatozoides, que eso es transmitido genéticamente a la descendencia. Entonces se encierran formas relacionales que no están bien, pero que desde el inconsciente las manejamos, pero desde el consciente no. Entonces no nos damos cuenta hasta que empezamos a hacer estos ejercicios fantásticos, ¿no? Estos procesos nos van a ayudar a transformar lo sucedido. ¿Por qué? Porque no es que nosotros podamos cambiar el pasado. Lo que se cambia en la persona es la información que traía de ese pasado y se le otorga una nueva perspectiva de vida, una nueva información donde se integra cada rol donde tiene que estar. No se puede excluir a nadie, como ya habíamos dicho, si ha habido un aborto, un homicidio, un suicidio, una persona que no se quería dentro de la familia. Entonces lo que hacemos es integrar los secretos familiares, integrar aquellas cosas o aquellos elementos del sistema que han sido expulsados. Entonces nos damos cuenta que cada uno ocupa un rol dentro de este sistema familiar, y lo que hacemos es ordenarlo, reconocer a esa persona en el lugar que le corresponde, porque empezamos a resolver muchos conflictos que tenemos adormecidos en el inconsciente, pero que siempre aparecen nuevamente, ¿no? Como cíclicos. Entonces empezamos a organizar mejor nuestra vida para el futuro. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.